Gracias. Tiene la palabra asambleísta César Solórzano. Gracias, presidenta. Señoras, señores asambleístas. Bueno, primero quisiera iniciar diciendo que voté a favor por el cambio de orden del día porque creo que es importante e interesante poder discutir este tema, que esta asamblea lo trate y que el país entero sepa que esta asamblea también se va a solidarizar con los hermanos franceses por lo sucedido allá. Segundo, me gustaría rechazar rotundamente este acto terrorista vivido por personas, por humanos, en Francia. Tercero, quisiera simplemente recordar también, porque hay que ser coherentes, señores y señoras asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos escucha. Aquí también se sancionan a caricaturistas. Ya continúo. Se persigue a periodistas. Aquí se pone precio a la cabeza de comunicadores sociales. Aquí han muerto periodistas. Claro, dirán, tienen la opción de poner una denuncia. Muchos la han puesto, pero ¿cuál ha sido el resultado de ello? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación provinciales. Muchos tienen miedo de dar una entrevista a asambleístas de oposición. ¿Por qué? Porque o no les renovan la frecuencia o simplemente les cierran el medio de comunicación. Esa reflexión es a la que debemos llegar en esta Asamblea Nacional. El país que nos escucha, el Ecuador entero, a mi provincia de Napo. Recordemos también que no con violencia física, quizá aquí en Ecuador, pero sí con violencia mediática. Se les dice sicarios de tinta, terroristas de la comunicación. Yo espero de todo corazón y en realidad que lo que sucedió allá en Francia por un fanatismo religioso, yo espero aquí en Ecuador no suceda por un fanatismo político. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra asambleísta Diego Vintimilla. Gracias, señora presidenta. Queridos colegas, me llama mucho la atención que se mienta de manera inmisericordia en este pleno, señalando que se pone precio a las cabezas de los periodistas en Ecuador. O sea, no sea mentiroso, colega Solórzano, tenga decencia, por favor. Condenando, en primer lugar y con un acento muy fuerte los hechos de ayer, señora presidenta, no estaríamos discutiendo justamente este punto, sino tendrían varias connotaciones, tanto a nivel internacional de solidaridad, pero también relevancia en nuestro país. Y es efectivamente, como decía Fernando Bustamante, pues desde aquí donde estamos defendiendo valores fundamentales de lo que creemos posibilita la constitución de una sociedad democrática. Y me preocupa mucho que estas condenas que están surgiendo a nivel mundial pongan el acento en el un lado únicamente del problema y a partir de eso surjan propuestas como la de la ultraderechista Marine Le Pen, que apenas horas después de suscitado el atentado ya llamaba a debatir y hacer un referéndum en Francia para implementar nuevamente la pena de muerte, cuando ha sido uno de los valores fundamentales del derecho a la vida. Y quiero decir esto porque la campaña antiislámica que se desata con hechos como estos atentan contra el mismo derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho a la vida de millones de ciudadanos en el mundo. Y me llamaba ayer la atención y veía cómo la solidaridad profesional de varios compañeros profesionales de los medios de comunicación se hacía evidente en las redes sociales al colocar estos carteles que decían "Yo soy Charlie", y qué bueno que se sumen, pero sí llamar también la atención de cuántas otras etiquetas podrían haber sido publicadas en los medios de comunicación y no han sido puestas, porque diariamente mueren musulmanes en el mundo gracias a las cruzadas antiislámicas que se han llevado en Irak, en Afganistán, y no se dice mucho, no se dice con la misma fuerza. Nadie ha dicho nada sobre la resistencia del pueblo musulmán kurdo que viene resistiendo a una guerra interna sumamente lamentable y en la cual también deberíamos pronunciarnos. Quiero decir que el derecho a la libertad de expresión se sustenta en el derecho a la vida.
Y en eso sí, compañeros y compañeras, esta Asamblea tiene pendiente debatir y aprobar la resolución que condena los hechos de los 43 desaparecidos en México, que también son un atentado a la libertad de expresión y un atentado a la vida, donde fue el Estado el responsable. Quiero decir, señora presidenta, que la libertad de expresión se debate no como un tema únicamente de decir lo que se quiera, sino porque es fundamental para la constitución de sociedades democráticas. No en vano, Martín Lutero, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Alemania, provocó una guerra. Así que no son palabras menores de hablar de la libertad de expresión, pero sí es hablar también de la libertad de prensa y el ejercicio real que se tiene que hacer para la cobertura imparcial de las noticias. Que mueran 12 franceses debe llamarnos la atención de la misma forma que lo que mueren sindicalistas colombianos diariamente por el paramilitarismo, de la misma forma que murieron 43 estudiantes en México, de la misma forma como aquí condenan el terrorismo islámico, deberían haber aprobado la resolución que condenaba los hechos terroristas del sionismo y la resolución que sacamos por Palestina y que hipócritamente algunos compañeros legisladores no lo hicieron. Señora presidenta, queridos colegas, esto no puede ser una convocatoria a la tolerancia, porque la tolerancia, además de ser una palabra absolutamente prostituida por la política, es una palabra que tiene, literalmente, la traducción de la RAE, significa sufrir, llevar con paciencia, y creo que esto no es un acto de sufrimiento y de consternación o de apenas piedad cristiana, es un acto de reivindicación del respeto que cada uno de los seres humanos merece a su constitución y a su práctica natural de vida, pero también es un exhorto y un llamado a defender valores fundamentales, a defender la autodeterminación de los pueblos, a defender la pluralidad de los medios de comunicación, porque la libertad de prensa está fundamentada en este momento, lamentablemente, en la propiedad de dichos medios, y aquí en el Ecuador sí vemos cómo el silenciamiento mediático de opiniones que no les gustan a los periodistas o que no les gustan a los editorialistas son las que condenan al silencio a posiciones que legítimamente y democráticamente pueden construir estos ambientes de democracia, de respeto, de pluralidad, que son los que evitarían a la postre que se lleguen a estos hechos tan graves. Nuevamente, solidarizarme con las víctimas, llamar a todos los periodistas al ejercicio absoluto de su práctica profesional como garantía de valores fundamentales de la democracia, pero también a increpar a esa profesión en el ejercicio de un corporativismo que tanto daño le ha hecho a la libertad de expresión, que tanto daño le ha hecho a la libertad de prensa y que también provoca la exacerbación de fundamentalismos que terminan en hechos como estos. Muchas gracias.